Les contaré acerca de un bizarro juego de Pokémon que tuve una vez en mis manos. La historia es un tanto extraña, pero por favor dejen el escepticismo de lado y oiganla. Hace un tiempo, una amiga me regaló una copia de Pokémon Hoja Verde. Ella me contó que había intentado jugarlo pero que se había aburrido a los pocos minutos. Más exactamente, a los 3 minutos de jugarlo, esto según las estadísticas de su partida guardada. Mi amiga había nombrado a su personaje como Hoja. Me supongo que se le ocurrió ese ingenioso nombre por el título del videojuego. En fin, tenía ganas de comenzar mi partida, pero primero necesitaba saciar mi curiosidad y ver si ella siquiera había salido de Pueblo Paleta. Su partida comenzó con Hoja en la cama de su habitación. En su habitación solo estaba la cama y la televisión. El resto de cosas habían desaparecido y el lado izquierdo del suelo estaba pintado de un color negro, mientras el lado derecho tenía un color brillante. Otra cosa extraña es que el área en el mapa no tenía el nombre de Pueblo Paleta sino que se llamaba Vacío. A lo mejor, mi amiga había descartado el videojuego por estos cambios tan extraños que tenía. Ah, olvidé de mencionar algo más. No había música de fondo. Antes de que mi personaje deje su cama, presioné Start y abrí el menú. Me sorprendió que ella tuviera un Pokémon, pero mi sorpresa mayor fue que era un Eevee macho en nivel 10. Era imposible tener un Eevee de Pokémon inicial. A todo esto, el nombre de su Pokémon era Soledad, pero estaba mal escrito. Mi amiga siempre fue mala en gramática. El sprite de Eevee lucía triste y en sus estadísticas decía que su naturaleza era de solitario. Sus ataques eran tackle, chillido, rabia y pesadilla. Hice que mi personaje dejara la cama y presioné el botón A, para ver si algo ocurría y un texto apareció. No te queremos aquí, decía el mensaje. Bajé por las escaleras, y al igual que en mi habitación, la única cosa en ese cuarto era una televisión. El piso estaba pintado de blanco y negro, solo que la parte negra formaba la palabra vete entre signos de exclamación. Revisé la televisión de ese cuarto y apareció un texto diciendo: no me dejes. Salí de la casa. En lugar de Pueblo Paleta me encontraba en un terreno grande y un poco tenebroso. Había hierba de color rojo en los alrededores y habían vallas que cubrían casi todo el camino, imposibilitándome el escapar, como si fuese alguna especie de preso. Solo había un camino que podía seguir, era hacia el este. Me dirigí hacia allí mientras noté que comenzó a sonar la música de fondo en el videojuego. Era el tema de la mansión Pokémon de Isla Canela. En el camino del este, había un cartel que decía Bill, como si el nombre de Eevee estuviese cortado a la mitad. Caminé por un largo pasillo de vallas, hasta que ahora el único camino posible era hacia el sur, pero había una valla en medio del camino sur que no me permitía seguir avanzando. Cuando mi personaje quedó frente a esa valla, apareció otro personaje. En realidad no sé si llamarlo personaje, era una boca abierta y unos ojos sangrantes flotando. Era un poco aterrador, la verdad. El personaje me habló. ¿Acaso esto es lo mejor que puedes hacer? El personaje fantasma se estaba burlando de mí. Luego de esto, ese personaje desapareció y pude caminar a través de la valla, por lo que proseguí por mi camino hacia el sur. A todo esto, el color de las vallas eran de color rojo, y en esta parte del camino, la hierba, que también tenía el mismo color rojizo, comenzaba a ponerse negra. Finalmente llegué al final del camino, donde había una puerta. Entré y aparecí en lo que parecía ser una pequeña escuela, pero sin pizarras. Solo había una pequeña mesa con un libro sobre esta. En el libro estaba el siguiente texto. Él no estaba solo. Sus ojos estaban llenos de tristeza y me hacían sentir dolor. Quería ayudarlo, entonces lo hice. Ese era todo el texto. No tenía ni una sola pista sobre quién era el autor del libro y qué quería contarme. Otro personaje fantasma apareció y me habló. Él era tan amable. Su sonrisa. Su forma de reír. Luego de dejar la escuela, aparecí en el mismo camino de vallas, solo que había un nuevo trayecto, de nuevo hacia el sur. A medida que lo atravesaba, algunas vallas que estaban en los alrededores formaban la palabra amigo entre signos de pregunta. Estas vallas estaban rodeadas por 5 personajes fantasmas. La hierba se iba haciendo más negra y empezaron a aparecer, en medio de los pastizales negros, pequeños lagos con algo de hierba, esta vez verde, rodeándolos. Llegué a otro final del camino. Había una puerta y a sus costados 2 cartas. Cada una tenía una letra. La letra N y la letra O. Me imaginé que todo esto era una especie de rompecabezas y era la respuesta a aquella valla que decía:
Amigo entre signos de pregunta, ¿acaso esto significa que esta persona, o Pokémon, que estaba dejando mensajes secretos, no era mi amigo? Atravesé la puerta y me encontré en una pequeña habitación con otro personaje fantasma. Este me habló y dijo, ¿dónde estaba él? Descúbrelo por ti mismo. Salí de la habitación y esta vez me encontraba en la torre Pokémon. Había un camino, al igual que con las vallas, solo que esta vez rodeado de lápidas. Había 3 personajes fantasmas a los que no podía alcanzar por culpa de las tumbas, pero luego me encontré con otro en mi camino. Este simplemente me respondió con puntos suspensivos. Llegué al final del camino y allí me esperaba mi rival, Azul, quien estaba frente a una tumba dorada. Él me habló y me dijo, no le creas a los fantasmas. Huye antes que ellos te atrapen. El videojuego cada vez me tenía más confundido y aún no lograba completar el rompecabezas que significaba su historia. Encontré un nuevo camino de tumbas que me llevaron hasta una salida. Esta vez estaba en Pueblo Lavanda. La música de fondo de la mansión Pokémon finalmente cambió y comenzó a sonar la tan conocida melodía de este pueblo. El lugar era casi parecido al de los videojuegos, solo con unas pequeñas diferencias. Llovía y las rutas de salida estaban bloqueadas por árboles. Exploré el pueblo y encontré a 3 personajes fantasmas. Este apodo de personaje fantasma que tenía en mi mente, ahora tenía algo de lógica ya que el mismo Azul los había llamado así. Uno de estos personajes estaba del otro lado de una ruta bloqueada así que no podía alcanzarlo, el segundo se ubicaba detrás del centro Pokémon y el tercero detrás de la casa más grande de Pueblo Lavanda. El que se encontraba detrás del centro Pokémon me dijo, estamos divirtiéndonos. ¿Realmente quieres abandonarnos? El que estaba detrás de la casa comenzó a reír y me dijo, ¿realmente vas a creerle a ese chico? Él fue quien traicionó a Soledad. Otra vez el nombre de Soledad estaba mal escrito. Le faltaba la letra E y eso me dio una idea. Puede ser que esa letra sea por Eevee y que en la historia, Azul abandonó a su Pokémon Eevee, que se llamaba Soledad. Realmente fue lo único que se me ocurrió en el momento, pero ¿por qué habría abandonado a su Pokémon? Tenía que seguir jugando para saberlo. Entré a la casa que custodiaba ese personaje fantasma y dentro faltaban muchas cosas. Dentro de la casa había una mesa y 2 sillas. En ellas estaban sentados 2 entrenadores. Eran una colegiala y un cazador de bichos. La niña me dijo que todo lo que estaba ocurriendo era aterrador y que quería escapar de esta pesadilla. El cazador en cambio me comentó que los fantasmas no podían entrar a esta casa y él no entendía el por qué. Por la paleta de colores no me di cuenta en el momento, pero había un tercer personaje en la casa, era el protagonista masculino. Era rojo. Él se encontraba observando por la ventana. En cuanto vio a mi personaje, se acercó a hablarle. Oja, me alegra ver que estás bien. Un momento, no lo estás. No estás bien. Corre ahora mismo. Debes descubrir la verdad. ¿Qué quería decir Rojo con aquellas palabras? No perdí tiempo y dejé aquella casa, que oficiaba como una especie de resistencia liderada por Rojo. Ahora mi personaje había sido transportado a la entrada del club de fans Pokémon en Ciudad Carmín. Toda la gente había desaparecido y el lugar estaba cubierto por una densa niebla. También la melodía de Pueblo Lavanda seguía sonando. Detrás de la casa había un fantasma, estaba rodeado de varios bloques que lo tenían aprisionado. Le hablé y me dijo, ven por aquí. No veo que tengas otra opción más que seguirme. Mi personaje cambió lugares con el fantasma y quedó aprisionado entre esos bloques. Estuve un rato tratando de huir hasta que fui teletransportado al gimnasio de Brook. Él era el único en el gimnasio y la niebla también cubría el lugar. Hablé con Brook y él deletreó la palabra verdad en mayúsculas. Luego de eso, me retó a un combate. Brook solo tenía 3 Pokémons, cada uno de ellos en nivel 2. El primero era un Bulbasaur llamado Fantasmas. Envié a mi solitario y vi fácilmente lo derroté con un tackle. El segundo Pokémon era un Charmander llamado Lo Engañaron. También fue derrotado y el último Pokémon en aparecer fue Squirtle, que se llamaba él. Cuando lo derroté, noté que el nombre de los 3 Pokémon eran un mensaje. Los fantasmas lo engañaron a él, o mejor dicho, él fue engañado por los fantasmas. ¿A quién se referiría? Brook me habló y me dijo que continuara. Luego, la medalla de su gimnasio me fue entregada y un mensaje apareció. Recibí el movimiento 39 de parte de Brook, pero el mensaje estaba rodeado de una extraña risa, la misma que había leído en uno de los fantasmas al inicio de mi aventura.
Brooke volvió a hablarme. Los fantasmas lo engañaron. Él te espera. Vete de una vez. Dejé el gimnasio y aparecí en la entrada del camino Victoria. No había nada que pudiera detenerme y atravesé el camino teniendo únicamente la medalla de Brooke. Tras atravesar el camino, fui transportado fuera de una casa en Ciudad Fucsia, es aquella casa ubicada cerca del camino de los ciclistas. Un cartel de texto apareció, este decía: morirás. La ciudad presentaba algunos fallos de programación y tenía un aspecto como si hubiese sido destrozada por algo. Llovía y no sonaba música alguna. Seguí un nuevo camino de vallas y vi a 2 fantasmas. El más cercano a mí estaba al lado de la casa. Este me dijo: respira, mientras aún puedas, y acompañando a esta perturbadora frase, venía la misma extraña risa, que era varias veces la letra K y la letra E. El otro fantasma me dijo que mi tiempo casi había terminado. El camino continuaba y algunas salidas estaban bloqueadas por fallos o bloques. Seguí caminando hacia el este para notar que mi camino ahora estaba bloqueado por 3 extraños signos, con los cuales no podía interactuar, y también por un fantasma. El fantasma me dijo: cuando descubras la verdad, disfrutarás de unirte a la soledad eterna. Experimentarás nuestro verdadero ser. Un nuevo camino apareció y lo recorrí hasta ver a Azul en la parte sur de la ciudad. Él se acercó a mí y habló: Oja, abandoné a mi Ivy luego de que mi Ratakei muriera. Los fantasmas me engañaron para que lo hiciera. Esta última frase me hizo dar cuenta que Azul era aquel que había sido engañado por los fantasmas. Sin más lugar hacia dónde moverme, volví de nuevo a la casa cerca del camino de los ciclistas y entré. Fui teletransportado a la torre Pokémon, en un pequeño espacio de bloques, rodeado por lápidas y 3 fantasmas rodeándome. No podía hacer más nada, y luego de un largo rato decidí apagar la consola. Un par de meses han pasado desde mi experiencia con este extraño videojuego. Luego de aquella vez, no quise volver a jugarlo y con el tiempo me fui olvidando. Este cartucho, junto a otros videojuegos que ya no usaba, fue abandonado en la soledad que hay debajo de mi cama. Esto hasta el viernes pasado a la tarde. Mi madre limpiaba mi cuarto y corrió la caja de videojuegos abandonados. Al verla, decidí tomarla y dirigirme a la sala de estar, mientras mi madre continuaba con sus actividades de limpieza. Me recosté en el sillón y vi la variedad de juegos que tenía. Ya se imaginan cuál cartucho elegí. Ni bien se abrió la pantalla de inicio, una nueva partida apareció, esta tenía el nombre de Dolor y tenía 10 minutos de juego. La partida de Dolor había reemplazado a la de Hoja. Esta vez, el personaje se encontraba en un lugar parecido a una escuela. Había un mapa en la pared que decía descuidado. Había también un fantasma parado frente a la pizarra. Revisé si aún poseía a Ivy, pero en su lugar había una Banette hembra, de nivel 18, llamada No Deseado. Al spray de Banette le faltaban sus brazos, su ojo derecho estaba completamente negro y había un pequeño hilo de sangre que salía de su otro ojo. Su naturaleza era modesta y el lugar donde había sido capturada estaba censurado por signos de pregunta. Sus movimientos eran el de maldición y rabia. El ataque de rabia ya había sido usado y estaba vacío de puntos de poder. Ah, y lo olvidaba, tenía un tercer ataque, que era el de llovizna. Hablé con el fantasma y se oyó el grito de combate de Ivy. El fantasma me dijo: ¿a dónde ha ido Soledad? Y esto lo dijo acompañado de esa maldita risa. Dejé la escuela y me encontraba en un área bastante grande. Como no podía ser de otra manera, el lugar estaba rodeado de vallas y 3 fantasmas se encontraban fuera del camino de estas. Más específicamente, los fantasmas se encontraban cerca de la escuela de donde había salido. La hierba que decoraba el área era de color rojo, como la primera vez que jugué con la partida de mi amiga. Recorrí este nuevo camino de vallas hasta toparme con 3 carteles y otra casa. También había una de esas extrañas personas que uno puede ver en los alrededores de la torre Pokémon. Interactué con el cartel que se encontraba a la izquierda de la casa y este decía: él trajo a Hoja aquí. Fui al cartel de la derecha. Este decía: consejos para entrenadores. Esa fue mi única elección, debía hacerlo. El último cartel, ubicado hacia el lado sur de la casa, decía: consejos para entrenadores. Ella también me abandonó. Antes de haber interactuado con ese último cartel, me había acercado a hablar con la persona. Esta me dijo simplemente Soledad, de nuevo mal escrito y en mayúsculas. Se me dio la opción de elegir entre sí o no. Elegí no. La persona me dijo: no mientas.
Elegí esta vez la opción sí. La persona entonces me preguntó por qué yo, pero el resto de diálogo estaba entre signos de preguntas. ¿Por qué yo? ¿Qué cosa? Por lo que había entendido hasta ahora, Hoja también había rechazado a Ivy como lo hizo Azul. Entré a la casa y esta era un centro Pokémon con niebla en su interior. Detrás de la barra de atención se encontraba Mew acompañado de un fantasma. Los dos me respondieron con 3 puntos suspensivos. En las escaleras mecánicas se encontraba Rojo. Él simplemente me dijo que no me conocía. No entendía el por qué dijo eso, si ya había dicho conocer a mi personaje cuando se encontraron en Pueblo Lavanda. Pensé que él había dicho eso debido a que se enteró que mi personaje había abandonado a Ivy. Rojo me dejó subir por las escaleras y fui teletransportado a la ruta 22, fuera de la liga Pokémon. Llovía y la hierba continuaba de color rojo. El nombre del mapa para esta zona era Observa y comenzó a sonar la música de la mansión abandonada. Las puertas de la liga estaban bloqueadas, por lo que decidí tomar el camino hacia Ciudad Verde. En medio de este camino encontré un cartel. Interactué con este y se oyó el grito de Ivy. El cartel decía: Raticate ha muerto. Él todavía me ignora. El lugar tenía varias vallas que formaban la palabra Observa. Seguí mi travesía hasta llegar a un punto donde las vallas bloqueaban el camino. Fuera del camino algunas vallas formaban la letra B. Encontré un pequeño pasadizo entre las vallas y pude caminar hacia el norte donde había una pequeña puerta a la que pude entrar. Me encontraba en una habitación cuyo piso había sido decorado por una letra E gigante. Era la segunda letra E con la que me topaba hasta ahora. En uno de los costados de la habitación se encontraba el profesor Oak. Intenté pasar cerca de él pero me detuvo y me dijo: Soledad no es la única, y comenzó a repetir varias veces la letra E. Intenté esto varias veces pero Oak me dijo lo mismo y luego me empujaba para que no pudiera seguir por ese lado de la habitación. Decidí salir del lugar y ahora me encontraba en una cueva llamada Soledad. El nombre estaba todo en mayúsculas, exceptuando la letra E, que se encontraba en minúscula. El lugar parecía a la parte norte del Monte Lunar. El lugar estaba cubierto por niebla y ya no sonaba ningún tema musical de fondo. Caminé hacia el sur y encontré un cartel que al interactuar con él, volvió a oírse el grito de Ivy y el texto que decía: Tengo el fuerte sentimiento de no sentirme deseado. Seguí caminando hacia el sur cuando me encontré con Azul. Él habló con mi personaje y dijo: Él solo fue una maldición. La pantalla se puso negra un segundo y Azul desapareció. Caminé hacia el este y encontré una tercera letra escrita en el suelo. Encontré una escalera y fui transportado a una ruta con un camino parecido al que recorrí cuando inicié el videojuego meses atrás, solo que en vez de vallas, había 2 cuevas gigantes a los costados que cubrían casi todo el territorio. Mientras el tema de Pueblo Lavanda comenzó a sonar, encontré un cartel, donde oí de nuevo el grito de Ivy y un texto que decía: Yo no soy una maldición. Llegué al final del camino, donde había un bloque de hierba. Me acerqué y comenzó una batalla. Un Eevee de nivel 10 apareció, pero en vez del clásico mensaje de "un Eevee salvaje ha aparecido", el mensaje decía: "Soledad luce triste". Mi Baneg de nivel 18 salió a combatir y la llovizna se activó en el combate. Como mi Baneg no podía utilizar el ataque de rabia, solo tenía la opción de usar el ataque maldición. No deseado ha usado maldición. No deseado quiere que Soledad sufra. Soledad usó el ataque rabia. Soledad se está dejando llevar por sus emociones. La lluvia continúa. Soledad siente un dolor agonizante. El combate duró un rato hasta que Soledad fue derrotada por el ataque de maldición. Pero en vez de decir que había perdido el conocimiento, el mensaje decía que Soledad había muerto. Baneg ganó puntos de experiencia y esta vez el nombre del mapa era Sufrir. Llovía y no sonaba ningún tema musical. El pequeño bloque de hierba había desaparecido, pero había una puerta en su lugar. El aspecto de mi personaje había cambiado. El aspecto de ella era completamente blanco, con ojos rojos y también tenía un color rojo en sus manos. Revisé mi tarjeta de entrenador y su sprite lucía igual de aterrador. Revisé mis Pokémon y todavía tenía a no deseado. Sus puntos de poder en el ataque maldición habían sido recargados y tenía su barra de energía al máximo. El ataque de rabia todavía no tenía puntos de poder. Atravesé la puerta y me encontré fuera de la torre Pokémon de Pueblo Lavanda. Había hierba roja por doquier, llovía y las vallas habían cambiado su color de madera por un color blanco.
También había más vallas por lo que tenía un espacio aún más reducido para moverme. La puerta de la torre Pokémon había desaparecido. Sonaba la melodía de la torre Pokémon y había 4 carteles, uno al lado del otro, frente a la torre. Estos eran los 4 mensajes que estaban escritos en los carteles. ¿Por qué no me has oído? Ahora estás maldita. Podría habernos salvado a ambos. ¿Por qué regresaste? Recordé que uno de los carteles, con los que me topé antes de mi combate con Soledad, decía: no soy una maldición. Mi teoría es que era Soledad quien hablaba mediante los carteles. Fuera del camino de vallas había 3 fantasmas y cuando entré a las casas del pueblo, no encontré a nadie en ellas. En la última casa que revisé, la que se encuentra más hacia el suroeste, encontré que el suelo había sido pintado de blanco y había una letra escrita en verde. También había un Cubone parado encima de la letra. Cuando me acerqué a interactuar con él, este me dijo: esta es la 4ª letra E. Dejé la casa y aparecí en la habitación de Hoja, como en el principio del videojuego. La única diferencia es que la cama de ella había desaparecido y había una carta en el piso que tenía la letra B corta. Me acerqué al televisor. Este deletreaba el nombre de Vi y me di cuenta que las 4 letras E y la B corta que encontré durante el videojuego formaban su nombre. Bajé por las escaleras y en esa habitación solo había otra televisión. Interactué con esta y un mensaje apareció: tú ya no existes. Ya no tienes un propósito. Pero tal vez, y solo tal vez, puedes pedir perdón. Dejé la casa y ahora sí me encontraba en Pueblo Paleta. El spray de mi personaje ahora era el de 2 ojos rojos y una boca rojiza flotando. Frente a mi personaje se encontraba azul y rojo, pero antes revisé mi tarjeta de entrenador. Llevaba 4 minutos de juego, no había sprite alguno y el nombre de dolor que tenía este personaje a esta nueva partida, había sido cambiado por el de Observa. Revisé mi equipo Pokémon. Tenía un Eevee nivel 10 sin rostro. Su nombre era Déjame descansar en paz. Su naturaleza era modesta y su único movimiento era el de guillotina. Hablé con Rojo y este preguntó: ¿dónde se encuentra Hoja? ¿Dónde se encuentra Soledad? Noté que esta vez el nombre de Soledad estaba bien escrito, ya que tenía la que le faltaba las otras veces que la nombraban. Me acerqué a hablar con Azul y este dijo: Hoja se llevó la peor parte de la maldición. Es todo por culpa. En el pueblo había un cartel detrás de ellos. Interactué con este y se oyó el grito de combate de Eevee, acompañado por el siguiente texto: Soledad ha encontrado el descanso eterno. Descansa en paz. Tras este texto, comenzó a sonar la melodía de los créditos finales de Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda. La pantalla se congeló y me fue imposible quitar el texto del cartel. Cuando la melodía de los créditos finales terminó, el videojuego se reinició y aparecí de nuevo en el inicio del videojuego. Tenía un Eevee nivel 10 llamado Soledad, pero su nombre estaba mal escrito.